Dominio y recorrido de funciones variadas. A continuación analizaremos algunas gráficas y determinaremos el dominio y su recorrido a partir de la gráfica, valga la redundancia. En el ejemplo número 1 podemos observar que estamos en presencia de este tipo de gráfica. Esta gráfica se conoce como la función raíz. Por lo tanto, para poder determinar el dominio y su recorrido basta identificar el vértice de la función raíz, en este caso es 2,3. Recordemos que se trata de una función raíz. Por lo tanto, aquí el dominio, como podemos observar en la gráfica, va desde el 2 hacia el más infinito de la x. Por lo tanto, dominio desde el 2 incluido, intervalo cerrado, hasta el más infinito. El recorrido va de la parte y del vértice, es decir, desde el 3 hacia el más infinito. Desde el 3 al más infinito. Por lo tanto, aquí tenemos entonces el dominio y recorrido de esta función raíz. Ejemplo 2, tenemos una función, en este caso es una función potencia, ¿ya?, de exponente impar positivo, como por ejemplo la función cúbica. Recordemos que la función cúbica es un ejemplo más o menos así: f de x es igual a x elevado a 3. Ese tipo de función tiene esta forma. Por lo tanto, esta no es precisamente la función x elevado a 3, pues está desplazada, en este caso, algunas unidades respecto al 0 en el lado izquierdo. Por lo tanto, aquí el dominio de la función, como podemos ver, no son todos los números reales, pues la gráfica solo aparece a partir desde el menos 2 hacia el más infinito. Por lo tanto, el dominio es desde el menos 2 hasta el más infinito de las x. Recordemos que el dominio son los valores que toma x en la función. Por lo tanto, en la gráfica siempre debemos leer, en este caso, la gráfica cómo se comporta a lo largo del eje x. El recorrido de la función está asociado a los valores que toma y en la gráfica. Por lo tanto, aquí podemos ver que la gráfica aparece tanto en los y positivos, pasa por el 0, pasa por los y negativos. Por lo tanto, aquí podemos concluir simplemente que el recorrido de esta función potencia de exponente impar positivo son todos los números reales. Ejemplo número 3. Aquí podemos observar que tenemos una gráfica en forma de V. Esta gráfica se conoce como la función valor absoluto. Por lo tanto, es f valor absoluto. Siempre es importante, ¿cierto?, mencionar el nombre de la gráfica. Por lo tanto, en una gráfica función valor absoluto es importante determinar el vértice. Aquí podemos ver que el vértice es la coordenada 3,0. El dominio de la función valor absoluto podemos ver que aparece tanto en los x negativos, pasa por el 0, por los x positivos. Por lo tanto, el dominio de la función son todos los números reales. El recorrido de la función es la parte y del vértice, en este caso desde 0 hacia el más infinito. Por lo tanto, desde el 0 al más infinito corresponde el recorrido para esta función, en este caso valor absoluto. Ejemplo 4, tenemos una función, en este caso es una función potencia, de exponente par positivo. Función potencia de exponente par positivo. Recordemos, por ejemplo, que algunos ejemplos de la función potencia de exponente par positivo es la función cuadrática. Es un ejemplo de potencia de exponente par positivo. Y tiene esta forma, ¿no?, este tipo de concavidades. El dominio de la función, en una función potencia de exponente par positivo, son todos los números reales. El recorrido de la función es la parte y del vértice. Recordemos que una función de tipo potencia de exponente par positivo tiene un vértice. Aquí podemos observar que el vértice es el punto 0 menos 4, por lo tanto existe un mínimo acá, y va a ser la parte y del vértice, en este caso hacia el más infinito, pues es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, desde el menos 4 al más infinito es el recorrido de esta función. Ejemplo número 5. Aquí tenemos una función, en este caso es una función de tipo exponencial. Tiene esta forma, por lo tanto es una función exponencial. Y aquí podemos ver que el dominio aparece tanto en los x negativos, pasa por 0, x positivo. Por lo tanto, el dominio son todos los números reales. El recorrido de la función, como podemos observar, solamente aparece en la parte positiva de las y.
por lo tanto va desde el 0 hacia el más infinito. Es decir, desde el 0 al más infinito, sin incluir el 0, perdón. Sin incluir el 0, pues no pasa por 0. Por lo tanto, sin incluir el 0 hasta el más infinito es el recorrido de esta función, que también podemos decirla también como todos los reales positivos. Es otra forma de expresar desde el 0 al más infinito. Todos los reales positivos. Ejemplo 6. Aquí podemos observar que estamos en presencia de una función de tipo logarítmica. Esta es una función logarítmica, entonces. Logarítmica. Una función creciente logarítmica. Aquí podemos observar que el dominio de la función no son todos los números reales, pues por este lado de la función no hay gráfica. Por lo tanto, esta gráfica va solamente desde el menos 1 hasta el más infinito. Entonces el dominio es desde el menos 1 sin incluirlo hasta el más infinito. Recordemos que esta recta punteada es la asíntota, es decir, donde está delimitada la gráfica. En el recorrido de esta función podemos ver que aparece tanto en los i positivos, pasa por 0 y están los i negativos, por lo tanto concluimos que son todos los números reales. Ejemplo número 7. Aquí podemos observar que estamos en presencia de una función potencia de exponente par negativo. F potencia, función potencia de exponente par negativo, es decir, el exponente es un número par negativo. Aquí a simple vista podemos observar que el dominio de la función tampoco van a ser todos los números reales, pues está delimitada por esta asíntota, es decir, van a ser todos los números reales, pero menos el 4, es decir, por 4 no pasa esta función. Por la recta x igual 4 no pasa la función. El recorrido de la función, recordemos que aquí podemos observar que, como reiteramos, el recorrido de la función está asociado a los valores que toma i en la función. Y podemos observar que desde la asíntota, en este caso i igual 3, la gráfica desde ahí comienza a aparecer hacia abajo. Por lo tanto, hacia arriba no tenemos gráfica de la función, por lo tanto el recorrido de la función está delimitado, es decir, va a ser desde el 3 hacia el menos infinito, sin incluir el 3. Desde el 3 hacia el menos infinito. Recordemos que en las funciones potencias, esto es importante identificar las asíntotas, pues por ahí no debe pasar la gráfica. Ejemplo número 8. Aquí podemos ver que tenemos una función potencia de exponente impar positivo. Función potencia de exponente impar, perdón, había dicho positivo, es impar negativo. También conocida, esto se conoce también como la función racional. Racional. El ejemplo más clásico es f de x elevado a la menos 1 o simplemente f de x, 1 partido con x. Es un ejemplo de función potencia de exponente impar negativo, también conocida como función racional. El dominio de la función, como podemos ver acá, la gráfica no pasa por 0, por lo tanto el dominio va a ser todos los reales, pero menos el 0. Es decir, no pasa por la asíntota 0. El recorrido de la función de la misma manera van a ser todos los números reales, pero menos el 0. Pues la gráfica, recordemos, aparece tanto en el eje y positivo, en el eje y negativo para el recorrido, pero no pasa por 0. Por lo tanto, tanto el dominio y el recorrido aquí van a coincidir. Ejemplo número 9. Aquí podemos observar que estamos en presencia de una función de tipo a trozos. Es una función a trozos, también conocida como segmentada, pero generalmente la conocemos como la función a trozos. Por lo tanto, aquí es importante tener claro que el dominio es un análisis de esta función. Así podemos observar que el dominio para esta función que está acá, que es una función de tipo constante, está formada por una función de tipo potencia de exponente par positivo, como por ejemplo podría ser esto una cuadrática. Pero aquí podemos observar que para el dominio va desde menos 2 al 1 sin incluir. Menos 2 al menos 1, perdón, sin incluir. Incluido el menos 2, pues es una pelotita churada. Y aquí termina una pelotita blanca. Y después hay un salto que va, por lo tanto colocamos unión desde el 0 y se va hacia las partes x positivas, es decir, hacia el más infinito. Por tanto, aquí tenemos ya entonces el dominio de esta función a trozo. El recorrido de la función a trozo, podemos observar que la gráfica solamente aparece en la parte y positiva. Por lo tanto, es como achurar esto.
podemos observar que la gráfica, ¿cierto? Al achurarlo toca esta gráfica y también va a tocar en algún punto a esta gráfica. Por lo tanto, aquí podemos concluir que el recorrido de la función va desde el 0 incluido, pues parte con una pelotita achurada, hacia el más infinito de las i. Más infinito, o también expresado esto, recordemos que esto simplemente representa los números reales positivos. Pero en este caso incluido el 0, porque tenemos que incluir el 0 parte desde 0. Ejemplo 10, aquí tenemos una función escalonada, también conocida como la función parte entera. Parte entera. Por lo tanto, aquí el dominio de la función podemos ver que hay gráfica, tanto los x negativos, pasa por 0, pasa por los x positivos, por lo tanto concluimos que el dominio son todos los números reales. El recorrido de la función, al ser una función parte entera, solamente van a ser los números enteros, es decir, el conjunto z. También existen, vamos con el ejemplo número 11 y 12, algunas funciones que se van combinando. Por ejemplo, esta función que está acá, recordemos el eje de las abscisas, este es el eje y, o eje de las ordenadas. Esta es una función que está combinada, es decir, una función cuadrática combinada con una función raíz. Por lo tanto, aquí, o también puede ser otro tipo de funciones, es cierto, se van combinando entre ellas. Por lo tanto, aquí solamente analizaremos el dominio y el recorrido. Aquí podemos observar que en el dominio, ¿cierto?, la gráfica aparece tanto los x negativos, pasa por el 0, pasa por los x positivos, por lo tanto concluimos que entonces que el dominio son todos los números reales. Para el recorrido de la función podemos observar que la gráfica solamente aparece desde el menos 2 hacia el más infinito, por lo tanto su recorrido va a ser desde el menos 2 hacia el más infinito. Aquí tenemos otra función, ¿cierto? Está combinada, puede ser una función cúbica fusionada con una función raíz, por lo tanto solamente analizaremos su recorrido, dominio y recorrido. Aquí podemos observar que la gráfica aparece tanto en los x negativos, pasa por el 0, pasa por los x positivos, por lo tanto concluimos que el dominio son todos los números reales. El recorrido de la función podemos ver que si hacemos un barrido aparece tanto en los y negativos, pasa por los y positivos, el 0, por lo tanto también son todos los números reales. Pues bien, aquí hemos hecho un análisis gráfico del concepto de dominio y recorrido. También podemos hacer un cálculo analítico de las funciones, tanto en su dominio y recorrido. Por ejemplo, tenemos aquí una función, en este caso una función racional, pues tenemos una presencia de una fracción. El dominio de esta función, en este caso, podemos saber que el dominio de la función van a ser todos los números reales en el numerador, pero menos aquel número que nos dé 0 en el denominador. Como podemos observar, el único número que nos da 0 es el menos 1. Recordemos que para poder hacer este cálculo, simplemente tomamos x más 1, lo igualamos a 0, despejamos a x y nos da menos 1. Y aquí podemos saber el número que da 0 el denominador. Por lo tanto, aquí su dominio van a ser todos los números reales menos el menos 1. Pues recordemos que no puede ser menos 1 acá, pues nos daría una fracción con denominador 0 y eso no está definido para los números reales. Por lo tanto, aquí ya tenemos identificado el dominio que toma esta función racional. Para calcular el recorrido de una función racional, lo que debemos hacer es un cambio de variable. Es decir, en vez de f de x, lo vamos a llamar y escribimos la expresión del lado derecho de la ecuación, tal cual, y despejamos x. Por lo tanto, este x más 1 va a pasar multiplicando. Vamos a hacer una separación por acá. Es decir, x por x más 1 es igual a x menos 1. El y multiplica cada término la expresión en paréntesis, nos queda ix más y igual a x menos 1. Despejamos x, por lo tanto vamos a juntar las x en un lado, es decir, podemos pasar el y menos ix a este lado, es decir, nos queda y, el menos 1 pasa a este lado como más 1, x menos ix, después y más 1 y factorizamos por x, nos queda 1 menos y, despejamos el x y nos queda y más 1 partido en y menos 1. Por lo tanto, para determinar el recorrido de esta función, el análisis similar cuando analizamos su dominio. Por lo tanto, debemos identificar aquel número que nos da 0 al denominador,
Por lo tanto, 1 menos y lo igualamos a 0, despejamos y nos da 1. Por lo tanto, aquí el recorrido de la función van a ser todos los números reales en el numerador, ¿cierto? Menos aquel número que da 0 al denominador, que va a ser, en este caso, el 1. Por lo tanto, todos los números reales menos el 1. Aquí tenemos entonces el cálculo del dominio recorrido de una función de tipo racional. Ejemplo 2. Tenemos ahora presencia de una función de tipo logarítmica de base 2, argumento x más 2. El dominio de una función logarítmica, recordemos que el argumento nunca debe ser negativo. Por lo tanto, lo que debemos hacer es tomar el argumento x más 2 y hacerlo mayor a 0. Siempre mayor a 0, no mayor o igual, pues recordemos que el logaritmo de 0 no está definido para los números reales. Por lo tanto, despejamos el x es mayor a menos 2. Por lo tanto, esto vendría siendo el dominio de la función. También lo podemos escribir como intervalo, sería desde el menos 2 hasta el más infinito. Aquí tenemos entonces el dominio de esa función. El recorrido de la función, hacemos un cambio de variable, es decir, el f de x lo llamamos y escribimos la expresión del lado derecho de la ecuación de la misma manera y despejamos x. En este caso debemos aplicar propiedades de los logaritmos, es decir, 2 elevado a y nos da x más 2. 2 elevado a y es igual a x más 2 y despejamos el x. Es decir, 2 elevado a y menos 2 es igual a x. Aquí podemos observar que el y, que está como exponente, puede tomar cualquier valor, por lo tanto, concluimos entonces que el recorrido de la función va a ser todos los números reales, pues recordemos que esta es una función logarítmica, es creciente, ¿cierto? Vendría siendo una gráfica más o menos así, en relación al eje X y el eje Y por lo tanto es creciente. Entonces aquí podemos observar que la gráfica tanto aparece como en la parte Y positiva como los Y negativos, además pasa por 0, por lo tanto por eso se concluye que son todos los números reales. Pero esta es la forma analítica de cómo determinar su recorrido. Ejemplo 3. Aquí estamos en presencia de una función valor absoluto. Por lo tanto, aquí para determinar el dominio recorrido es bastante sencillo. Solamente debemos determinar el vértice del valor absoluto. Recordemos que la función valor absoluto tiene forma de V. El vértice, en este caso, tomamos la parte que está dentro del valor absoluto. X menos 1 lo igualamos a 0. Despejamos el X y tenemos la parte X del vértice, es decir, 1. Y la parte Y del vértice, en este caso, es lo que está fuera del valor absoluto. En este caso es el más 3 o simplemente 3. Por lo tanto, aquí el dominio de la función va a ser la parte x del vértice, es decir, desde el 1, y como esto es una función valor absoluto, de esta manera, es decir, con las ramas hacia arriba, va a ser del 1 hacia el más infinito. El recorrido de la función, pues recordemos que el dominio también de la función es porque va desde el 1 hacia el más infinito de las x, y las ramas también hacia arriba indica que es en una gráfica que tiene esta forma. El recorrido de la función es la partida del vértice, es decir, va desde el 3 y como tiene las ramas hacia arriba, hacia el más infinito también. Aquí tenemos entonces el dominio y recorrido de la función valor absoluto para este ejemplo. En el ejemplo número 4 tenemos una función de tipo cuadrática, ¿ya? Por lo tanto, aquí en una función de tipo cuadrática, el dominio es bien fácil de determinar, porque el dominio son todos los números reales en una función cuadrática. El recorrido de la función, recordemos que el recorrido de la función es la parte y del vértice. Por lo tanto, lo que podemos hacer aquí es determinar el vértice. Recordemos que el vértice lo podemos calcular con esta fórmula. Menos b partido 2a, coma, 4ac menos b cuadrado partido 4a. Es una forma de determinar el vértice. Y recordemos que para determinar el recorrido es la parte y del vértice, es esto. Por lo tanto, aquí podemos identificar en nuestra función cuadrática que a vale 1, que b vale menos 1, pues es lo que multiplica el x es menos 1, y el c vale menos 2. Por lo tanto, estos valores los valorizamos en la parte y del vértice, nos queda 4 por 1 por c que vale menos 2, menos b cuadrado menos 1 al cuadrado, partido 4 por a, 1. Aquí nos queda 4 por 1 por menos 2, nos da menos 8 menos 1 al cuadrado, nos da 1 partido en 4, y esto nos da menos 9 cuartos. Por lo tanto, una vez identificado la partida del vértice, podemos concluir que el recorrido de la función va a ser desde menos 9 cuartos hasta
Más infinito. ¿Por qué es más infinito? Porque el A es 1 y es positivo. Esto indica que la concavidad es hacia arriba. Por lo tanto, hacia el más infinito. Pues bien, aquí tenemos entonces el dominio recorrido de una función de tipo cuadrática. Ejemplo 5. Tenemos aquí presencia de una función de tipo exponencial. Por lo tanto, aquí podemos concluir, ¿cierto?, que una función de tipo exponencial, el dominio de la función van a ser todos los números reales, pues el x puede tomar cualquier valor acá. No está restringido. Por lo tanto, el dominio de esta función de tipo exponencial son todos los números reales. El recorrido de la función, en este caso, es diferente. El recorrido de una función, debemos hacer primero un cambio de variable, es decir, y es igual a 5 elevado a x, y despejamos el x. Recordemos que para despejar una variable con la variable en el denominador o la incógnita en el denominador, debemos usar logaritmos. Por lo tanto, aplicamos logaritmo a ambos lados. El logaritmo de y es igual al logaritmo de 5 elevado a x, despejamos el x, por la propiedad del logaritmo, este x pasa a multiplicar a la parte izquierda del logaritmo y nos queda logaritmo de y es igual a x logaritmo de 5. Despejamos el x, nos queda logaritmo de y partido en logaritmo de 5. Por lo tanto, aquí podemos observar que en este caso el y, que es el argumento de este logaritmo en el numerador, debe ser siempre mayor que 0. Por lo tanto, aquí también podemos expresarlo como intervalo, sería desde el 0 sin incluir hasta el más infinito. Por lo tanto, esto vendría siendo su recorrido. Ejemplo 6, tenemos que aquí calcular el dominio de las siguientes funciones, solo el dominio. En este caso, estamos presencia de una función de tipo logarítmica, ¿ya?, con este argumento x más 1 partido de x menos 1. Por lo tanto, lo que debemos hacer, recordemos que para determinar el dominio de un logaritmo, o en este caso logaritmo común, el argumento siempre debe ser positivo. Por lo tanto, tomamos el argumento de x más 1 partido de x menos 1 y lo hacemos mayor a 0. Lo que debemos hacer aquí a continuación es analizar, en este caso, esta función racional. Por lo tanto, lo que debemos hacer primero es identificar los puntos críticos, es decir, aquellos números que nos dan ceros tanto en el numerador y denominador. En el numerador, el número que nos da 0 sumado con 1 es el menos 1, por lo tanto ese es el primer punto crítico. El otro punto crítico es el que está en el denominador, el número que restado de 1 nos da 0 y ese es el 1. Por lo tanto, estos puntos críticos nos permiten interpretar o descubrir los intervalos que debemos analizar. Acá hay un intervalo, acá hay otro intervalo y acá hay otro intervalo. El primer intervalo va de menos infinito al menos 1, el segundo va de menos 1 a 1 y el tercero va de 1 a más infinito. Por lo tanto, vamos a utilizar el concepto llamado tabla de Ruffini para hacer su análisis. Es decir, aquí colocamos los intervalos de menos infinito a menos 1, que corresponde a este intervalo. El otro intervalo va de menos 1 a 1, menos 1 a 1, y finalmente el otro intervalo va del 1 al más infinito. En esta parte de acá colocamos en este caso los factores, o en este caso los binomios, por separado primero, x más 1, después x menos 1, y al final todo junto, x más 1 partido de x menos 1. Vamos a hacer una raya aquí, ¿ya?, porque aquí debemos colocar las soluciones de nuestros intervalos. Y para determinar si nos da positivo o negativo en este intervalo, simplemente le damos valores que correspondan a este intervalo, pero sin que sea el punto crítico. Por ejemplo, puede ser un menos 2 y nos da negativo. Un menos 2 también aquí, el mismo valor debemos valorizarlo acá y también nos da negativo. Al dividirlo nos da positivo. Otro intervalo, para el otro intervalo de menos 1 a 1, ¿cierto?, debemos colocar aquel número que cumpla con este intervalo. Y el mejor ejemplo, cuando va de un negativo a un positivo, es el 0. Si colocamos 0 acá, nos da positivo. Si nos colocamos el 0 acá, nos da negativo. Al dividirlos, nos da negativo. Pues positivo dividido negativo nos da negativo. Y de 1 a más infinito, pues aquí podemos colocar cualquier valor. Podemos colocar más 1000 si queremos y vamos a saber que es positivo. Y aquí también va a ser positivo si valorizamos el más 1000. Y positivo dividido positivo nos da positivo. Por lo tanto, después, una vez que tenemos esto, vamos a esta parte. Recordemos que esto es mayor a 0. Cuando veamos algo que sea mayor a 0 es lo mismo que decir positivo. Por lo tanto, ¿qué intervalos nos dan mayor a 0 o positivo? Es este intervalo y este intervalo. Por lo tanto, el conjunto solución, en este caso para el dominio, va a ser desde el menos infinito hasta el menos 1 sin incluirlo. Pues recordemos que no existen, en este caso, los logaritmos 0, ¿cierto?, de argumento 0. Unión, pues hay un salto desde el 1 sin incluir hasta el más infinito.
Entonces esto sería entonces el dominio de esta función, en este caso logarítmica, con el argumento x más 1 partido x menos 1. Ejemplo 7, tenemos una función que está compuesta de una función de tipo afín en el numerador, partida por una función, en este caso valor absoluto. El dominio de esta función, en este caso al ser también una combinación de estas dos funciones antes mencionadas, pero observamos que en el denominador hay una función valor absoluto. Por lo tanto, lo que debemos hacer simplemente es analizar el denominador. Recordemos que aquí no puede ser 0. Entonces lo que debemos hacer es tomar lo que está abajo, en este caso en el denominador, es decir, x menos 4, lo igualamos a 0 para saber cuál es ese número, y resolvemos en este caso la ecuación valor absoluto. En este caso, como está igualado a 0 y el 0 no tiene signo, simplemente lo igualamos a 0. Despejamos el x y nos da 4. Por lo tanto, aquí el dominio de esta función son todos los números reales, pues en el numerador puedo colocar cualquier número, pero menos el 4, pues 4 menos 4 me da 0 y valor absoluto de 0 es 0, pero una fracción no puede tener denominador 0. Por lo tanto, su dominio simplemente está delimitado a todos los reales menos el 4. En el ejemplo 8 tenemos una función de tipo raíz. Por lo tanto, aquí es muy similar al análisis que hicimos con el logaritmo, pero en una función raíz, la cantidad subradical siempre debe ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, x más 1 partido x menos 1 debe ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, aquí debemos hacer también el mismo análisis que habíamos hecho con la función, en este caso logarítmica, es decir, vamos a identificar los puntos críticos. En este caso, el primer punto crítico es menos 1, pues el menos 1 más 1 da 0 en el numerador, y el segundo punto crítico es 1. Analizamos los intervalos, tenemos 3 intervalos. Hacemos el análisis mediante la tabla de Ruffini, desde menos infinito a menos 1, que es este intervalo, después el otro intervalo que va de menos 1 a 1, y el otro intervalo que va de 1 al más infinito. Aquí colocamos en este caso los factores o los binomios por separado, x más 1, x menos 1, una raya, y aquí colocamos la expresión completa, x más 1 partido en x menos 1. Y analizamos los valores. Un número que esté entre menos infinito y menos 1 puede ser menos 1000, nos da negativo, negativo, número negativo dividido negativo nos da positivo. Entre menos 1 y 0 y 1, perdón, el 0 nos da positivo, negativo, y positivo dividido negativo nos da negativo. Entre 1 más infinito, más 1000, da positivo, positivo también y positivo. Y en este caso, a diferencia de la que era el logaritmo, podemos observar mayores que 0 o mayores o iguales a 0 significa positivo. Los intervalos que nos dan positivo son estos dos. Por lo tanto, la solución, en este caso para el dominio de esta función, va a ser desde el menos infinito, en este caso al menos 1, abierto siempre en infinito. Debemos verificar si podemos incluir o no el menos 1, y eso debemos hacerlo donde, en este caso, obtuvimos menos 1, que fue en el numerador. Por lo tanto, menos 1 más 1 nos da 0, y abajo nos daría menos 2, por lo tanto 0 dividido menos 2 es 0, y la raíz de 0 sí existe, por lo tanto sí podemos incluir el menos 1. Unión desde el 1 hasta el más infinito. Los infinitos siempre son intervalos abiertos, pero debemos analizar el 1 si es que lo incluimos o no. Por tanto, debemos valorizarlo en la expresión. 1 más 1 nos da 2, 1 menos 1 nos da 0. Por tanto, 2 partido 0 no está definido para los números reales con denominador 0, por lo tanto no puedo incluir el 1 como parte del dominio. ¿Pues bien? Aquí tenemos entonces el ejemplo 8, análisis de su dominio. Ejemplo número 9, tenemos una función potencia de exponente par. Por lo tanto, aquí para analizar el dominio, podemos ver simplemente que dentro del paréntesis yo puedo colocar cualquier valor total restado de menos 1, va a existir el número, y además está elevado a un exponente 6, y eso me garantiza que puedo colocarle cualquier número, por lo tanto su dominio van a ser todos los números reales. En el ejemplo número 10 tenemos también una función potencia, pero de exponente impar negativo. Por lo tanto, recordemos que esto también lo podemos expresar así: 3 partido de x menos 1 elevado a 7 positivo, aplicando la propiedad del exponente negativo de las potencias, ¿cierto? Por lo tanto, aquí el dominio de la función, podemos observar que van a ser todos los números reales, pero menos aquel número que me da 0 en el denominador. Por lo tanto, ese número es el 1, pues 1 menos 1 es 0, y 0 elevado a 7 es 0. Por lo tanto, van a ser todos los números reales,
menos el 1. Pues bien, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo resolver o analizar el dominio de funciones mediante un análisis gráfico y mediante un análisis analítico de dominios y recorrido de diferentes funciones, en este caso variadas.